Vale, ahora como hemos dicho, vamos a coger el primer qubit de esta aplicación de la función f y le vamos a aplicar otra puerta de Hadamard. Entonces, primero darnos cuenta de que esto no nos aporta nada ya, porque puede ser menos 1 o 1, y de alguna manera deja los estados igual, con probabilidad 1 partido raíz de 2, por lo tanto podemos eliminarla o imaginarnos que está multiplicando al segundo qubit, pero bueno, no tiene ninguna relevancia esto, podemos sacar de aquí, porque ya he dicho, puede valer 1 o menos 1. A efectos prácticos, cualquier medida no va a depender de este factor. La probabilidad balanceada es raíz de 2 entre este estado y este estado multiplicado por este coeficiente. Entonces aplicamos Hadamard, como ya hemos dicho. Entonces Hadamard de 0 es 0 más 1 y Hadamard de 1, ponemos esto, f de 0 suma módulo 2, f de 1 por Hadamard de 1, que sería 0 menos 1. Y ahora sacamos factor común los estados de la base. 1 partido raíz de 2, este sería coeficiente 1, por lo tanto tendría aquí un 1 más menos 1 a la f de 0 suma módulo 2 con f de 1. Vale, todo esto multiplicado por el estado de la base 0, ok, más 1 partido raíz de 2, vamos a sacar factor común del estado de la base 1, aquí tendríamos un 1 igualmente y aquí tendremos menos 1 a la f de 0 suma módulo 2 f de 1 multiplicado al vector de la base 1. Voy a llevar esto a la siguiente pizarra. Y ahora fijémonos que el estado que tenemos es tal que podemos medirlo. Entonces yo de aquí puedo medir y hacer colapsar el sistema en el estado 0 o en el estado 1 dependiendo de las probabilidades. 1 raíz de 2 por este coeficiente o 1 raíz de 2 por este otro coeficiente. Ahora supongamos que medimos y obtenemos que la medida nos deja el sistema en el estado 0. O sea, medimos el sistema, lo medimos aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Si esto da 0, quiere decir que, bueno, pongamos que f de 0, supongamos que es f de 1, que a su vez pueden ser 0 o 1, ¿vale? Voy a coger y voy a aplicarlo para el caso 0, por ejemplo. Tendría 1 más menos 1 a la f de 0, 0 más módulo 2 f de 1, que es 0, por lo tanto tendría 1 más menos 1 elevado a 0, me daría 2, ¿de acuerdo? Ok. Y, perdón, esta raíz se nos va cuando aplicamos Hadamard, ¿vale? ¿Vale? Tendríamos 2 partido 2, probabilidad del estado 0, 1. Vamos a seguir con este caso y vamos a analizar este término de aquí. 1 menos menos 1 elevado a f de 0. Por lo tanto tendríamos f de 0 más módulo 2 f de 1. Nos daría un 1. Tendríamos 1 menos 1, probabilidad de que salga el estado 1, 0. ¿De acuerdo? Sería un 0 esto. Sigamos con el siguiente caso. ¿Qué pasa si f de 0 es efectivamente igual a f de 1? Como hemos planteado al inicio del problema, que es una de las posibilidades de f dentro del planteamiento del problema, que valgan ambos 1. Tendríamos 1 más menos 1 a la 1 módulo 2 más 1, nos quedaría menos 1 elevado a 0, 1 más 1, 2, partido 2, pues tendríamos probabilidad máxima 1 de estar en 0. ¿Ok? ¿Qué pasaría en caso contrario si fuera 1 para este caso? 1 menos menos 1 a la f de 0 más f de 1 nos quedaría igualmente 1, menos 1 elevado a 0 es 1, 1 menos 1 sería un 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si yo este estado que he preparado, aplicando una Hadamard al estado inicial 0, 1,
y luego aplicándoles esta función x y me lleva a x f de x módulo suma módulo 2 con y, ¿vale? Y a este primer qubit, después de aplicar esta transformación, le aplico una Hadamard, o sea, le aplico una Hadamard al estado. Lo que me queda es que el primer qubit me queda en un estado en el que si f de 0 fuera igual a f de 1, da igual que sea 0 o 1, el estado sería un estado sin superposición, donde 0 sería el único estado medible. Por el contrario, si f de 0 fuera diferente de f de 1, o sea, pongamos el primer caso, para simplificar, que f de 0 fuera 0 y f de 1 fuera 1, luego podría ser que esta fuera 1 y esta fuera 0, pero vamos a hacerlo solo para este, porque ya se verá que encaja todo. Entonces, ¿qué pasaría? Si f de 0 es 0 y f de 1 es 1, tendríamos 1 más menos 1 elevado a 1, por lo tanto tenemos 1 menos 1, probabilidad de el estado 0, 0. ¿Ok? Y aquí tendríamos, pues lo contrario, sería 1 menos 1 elevado a f de 0, que es 0, más f de 1, que es 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me quedaría menos 1 elevado a la 1, y tendría 1 menos 1, sería 2. Por lo tanto, máxima probabilidad, el único estado que me queda es el 1. Por lo tanto, para resumir, ¿qué he conseguido hacer con esto? Básicamente, lo que he hecho ha sido inventarme esta función para aplicar mi f incógnita sobre este estado. Le he preparado un estado 0,1, le he aplicado una puerta Hadamard, ¿vale? Que me ha dado este signo menos, que es la parte clave del algoritmo, lo que me va a permitir distinguir entre f de 0 igual a f de 1 y f de 1 igual a negado f de 0. He desarrollado, he aislado factor común con estas f de 0, f de 1, he razonado que puedo sacar estas f de 0 como exponentes, ¿de acuerdo? He sacado factor común de los estados 0, 1, ¿vale? Y me he quedado con el primer qubit, que sería este de aquí. Y entonces, pues básicamente lo que he hecho ha sido aplicar esta puerta de Hadamard al primer qubit que he obtenido, y me ha dado un estado tal que me facilita, tras una medida de forma determinista, saber si esta f de 0 era constante o f de 0 era f de 1 negada. Ventajas de esto. Bueno, yo he aplicado la función ¿cuántas veces? La he aplicado una sola vez en este punto, ¿de acuerdo? Sí que he tenido que preparar un estado, he tenido que aplicar una Hadamard, luego he tenido que agrupar términos, pero la agrupación de términos no cuesta tiempo de cálculo, básicamente, sí tiempo humano en la pizarra, y he aplicado una Hadamard. O sea, básicamente he hecho una Hadamard más una F más una Hadamard del primer qubit. ¿De acuerdo? Esta Hadamard sobre los dos y esta sobre el primero. Y luego he hecho una medida, ¿vale? Parecen un montón de operaciones para hacer una cosa que era bien sencilla, que era probar F, aplicarla a 0, F, aplicarla a 1 y ver si son iguales o diferentes y qué valor dan, ¿vale? O sea, pero aquí la clave está en que hay una generalización de este algoritmo, que es Deutsch-Jozsa, que básicamente lo que permite es que esta f no sea una función de un solo bit, de un solo qubit, sino que podría tener f aplicado a n qubits. De manera que para comprobar si f es constante, o sea, si f de la primera entrada es f de la segunda entrada, es f de la segunda, de la tercera, es igual a f de... Tendría que, por ejemplo, en un sistema de 3, sería aplicarlo a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y bla, 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 bla. Si veo que todas son iguales, ok, a la que me encuentre una que difiere,
ya descarto y me quedo con que la función no es homogénea para todas las entradas, ¿vale? Pero en el peor de los casos voy a tener que explorar por lo menos la mitad la mitad más uno de las posibles entradas. Pues el algoritmo de Deutsch-Josa lo que permite es, tras una preparación inicial del estado de la base muy similar a la que hemos visto para un solo qubit, es con una sola aplicación de f dejar el sistema en un estado superpuesto tal que mi medida me va a determinar si esta f aplicada a todos los estados es constante o esta f cambia de resultado, de valor.